Imagina esto, es una noche normal en Times Square, 1950. Luces de neón parpadean sobre carteles publicitarios gigantes, coches con aletas cromadas avanzan lentamente por las calles mojadas y la gente camina rápido bajo la lluvia, levantando los cuellos de sus abrigos para protegerse del frío húmedo de la ciudad. El aire huele a humo de cigarrillo, asfalto mojado y promesas rotas. De repente, en medio de la multitud, aparece un hombre que no pertenece a este tiempo. Viste un traje oscuro de corte victoriano, impecablemente planchado, con chaleco de brocado y corbata de moño. Lleva un sombrero de copa ligeramente inclinado, botas altas de cuero que crujen con cada paso, y en sus manos sostiene un bastón de madera noble con empuñadura de plata. En sus bolsillos, monedas de oro acuñadas en 1876, un reloj de bolsillo con grabados familiares que nadie reconoce, y una carta amarillenta dirigida a una mujer cuyo nombre ya no existe en los registros civiles. Mira a su alrededor con ojos llenos de confusión y terror, como si acabara de despertar en un sueño ajeno. Antes de que alguien pueda acercarse, antes de que pueda pronunciar una sola palabra, un taxi amarillo lo embiste con fuerza brutal. El impacto lo lanza varios metros por el aire. Su cuerpo golpea el pavimento con un sonido seco, final. Muere en el acto. Nadie sabe quién es. No hay huellas dactilares coincidentes. No hay ficha policial. No hay acta de nacimiento, ni pasaporte, ni testigos que lo hayan visto antes de ese momento. Pero su ropa, sus objetos personales, su reloj detenido exactamente a las 11:13 de la noche, todo pertenece a un mundo que dejó de existir 74 años antes, en una época de carruajes, telégrafos y faroles de gas. ¿Fue un viajero en el tiempo atrapado entre dos siglos? ¿Una alucinación colectiva generada por la ansiedad de la Guerra Fría? ¿O algo aún más inquietante, una grieta en la estructura misma del tiempo, un error en la matriz de la realidad que permitió que un hombre del pasado se filtrara, por un instante, en nuestro presente? Bienvenido a Paradoja Alfa. Hoy exploramos la historia de Rudolf Fens, el hombre que cayó del pasado como una hoja fuera de temporada y nos dejó una pregunta que la ciencia, la historia y la lógica aún no pueden responder. La historia comienza en un artículo del New York Times, supuestamente publicado el 15 de junio de 1950. Pero no hay rastro de ese artículo en los archivos del Times. Curioso, ¿no? Sin embargo, la historia se propagó. Apareció en un libro de 1953 titulado A Voice from the Gallery, escrito por Jack Finney, un reconocido autor de ciencia ficción. En ese libro, Finney relató el caso como si fuera un suceso real, aunque lo presentó como una anécdota que alguien le había contado durante una cena, sin ofrecer pruebas ni fuentes verificables. Años después, en 1980, un investigador y filósofo llamado Robert Todd Carroll decidió rastrear el origen de esta historia con rigor académico. Tras una búsqueda exhaustiva en registros oficiales, archivos policiales, bases de datos históricos y documentos periodísticos, llegó a una conclusión contundente: no existe evidencia forense, policial, médica ni periodística de que Rudolf Fens haya existido alguna vez. No aparece en los registros civiles de la ciudad de Nueva York, no hay informe de accidente vehicular en junio de 1950 que coincide con la descripción, no figura en las listas de muertes accidentales de ese año, y ningún periódico de la época, ni siquiera los más sensacionalistas, menciona un caso tan extraordinario. Entonces, si no hay prueba alguna de su existencia, ¿por qué millones de personas en todo el mundo creen que esta historia es real? Porque la narrativa es perfecta. Demasiado perfecto. Un hombre vestido con ropa del siglo XIX aparece de la nada en pleno Times Square en 1950, desorientado, asustado, portando objetos que pertenecen a una época que ya no existe. Monedas de oro acuñadas en 1876, un reloj de bolsillo antiguo, una carta dirigida a una dirección que ya fue demolida décadas atrás. Antes de que pueda hablar, antes de que alguien le haga una sola pregunta, es atropellado por un taxi y muere en el acto. No hay testigos creíbles, no hay familiares, no hay identidad. Solo un cuerpo anacrónico en medio de una ciudad que avanza a toda velocidad hacia el futuro. Y sobre todo, un misterio que jamás se resuelve.
Esa es la esencia del mito, no necesita pruebas, solo necesita resonar con algo profundo en nosotros. Pero más allá de la leyenda, surge una pregunta aún más inquietante: ¿y si algo así hubiera ocurrido de verdad? ¿Sería siquiera posible que un ser humano del pasado apareciera repentinamente en nuestro presente? ¿Qué diría la ciencia al respecto? ¿Qué leyes de la física tendrían que romperse o simplemente reinterpretarse? La física moderna no descarta la posibilidad de viajes en el tiempo. Einstein lo demostró: el tiempo no es absoluto. Se dobla. Se estira. Depende de la velocidad y la gravedad. Pero, ¿podría alguien del siglo XIX aparecer en 1950? Veamos las teorías reales. Primero, los agujeros de gusano, también conocidos como puentes de Einstein-Rosen. En teoría, un agujero de gusano podría conectar dos puntos distintos del espacio-tiempo, permitiendo un ataque a través del universo, o incluso a través del tiempo. Sin embargo, hay tres problemas fundamentales. 1. Para que un agujero de gusano sea atravesable, se necesitaría algo llamado materia exótica, una sustancia hipotética con masa negativa, que contrarresta la gravedad y mantenga el túnel abierto. Hasta la fecha, nunca hemos observado ni creado tal materia. 2. Incluso si existiera, el agujero de gusano sería extremadamente inestable. Cualquier partícula, incluso un fotón de luz, podría provocar su colapso instantáneo antes de que un ser humano logre cruzarlo. 3. No existe ninguna evidencia empírica de que los agujeros de gusano existan en la naturaleza, y mucho menos a una escala que permita el paso de una persona. Segundo, las curvas temporales cerradas, una solución matemática propuesta por Kurt Gödel, uno de los lógicos más brillantes del siglo XX y cercano amigo de Einstein. Gödel demostró que, en un universo que gira de cierta manera, las trayectorias del tiempo podrían curvarse sobre sí mismas, permitiendo regresar al pasado sin violar las ecuaciones de la relatividad general. Suena asombrosa, pero hay un detalle crucial: nuestro universo no está girando. Las observaciones cosmológicas más precisas, desde el fondo cósmico de microondas hasta la distribución de galaxias, confirman que el cosmos, en su conjunto, es isotrópico y no presenta rotación global. Por lo tanto, las curvas temporales cerradas de Gödel, aunque matemáticamente válidas, no describen la realidad en la que vivimos. Tercero, la interpretación de los muchos mundos, formulada por Hugh Everett en 1957. Según esta visión de la mecánica cuántica, cada decisión, cada evento cuántico, genera una ramificación del universo en múltiples realidades paralelas. En una de esas líneas temporales, Rudolf Fentz podría haber existido de verdad, un hombre nacido en el siglo XIX, que por alguna razón desconocida, quizás un fenómeno cuántico extremadamente raro, una fluctuación del vacío, una resonancia entre realidades, se habría desplazado de su universo al nuestro, aterrizando en Times Square en 1950. Esta idea es fascinante porque no requiere violar las leyes de la física dentro de cada universo individual, simplemente asume que todos los universos posibles coexisten. Pero aquí radica el problema definitivo: aunque la interpretación de los muchos mundos es una de las más respetadas en la física cuántica, no existe, ni siquiera en teoría, un mecanismo conocido que permita a una conciencia, un cuerpo o una partícula saltar de una rama del multiverso a otra. No hay puertas entre realidades. No hay puentes cuánticos transitables. La ciencia actual no ofrece ni siquiera una ecuación. Quizás la verdadera paradoja no es si Fentz existió, sino por qué necesitamos que haya existido. Vivimos en un mundo donde todo debe tener explicación, donde cada evento, por más caótico que parezca, debe encajar en una cadena lógica de causa y efecto. Pero el universo no nos debe nada. No está obligado a ser coherente, ni comprensible, ni siquiera justo. A veces, las cosas simplemente no encajan. No hay patrón, no hay razón, no hay testigo que las confirme. Y en esos huecos, en esos silencios entre los hechos, nace la leyenda. No porque queramos mentir, sino porque no soportamos el vacío del sinsentido. El caso de Rudolf Fentz se volvió viral en los años 80, 90, 2000 y más allá, no por su veracidad, sino porque toca una fibra profunda, ancestral, casi biológica, el miedo a que el tiempo no sea lineal.
A que el pasado no esté muerto, sino dormido, esperando ser despertado, la esperanza de que lo perdido aún esté allí, intacto, en algún rincón del tejido del cosmos. Accesible si tan solo supiéramos cómo doblar la realidad y la duda constante, inquietante, de que nuestra realidad no sea la única, de que quizás somos solo una entre infinitas versiones de nosotros mismos, viviendo vidas paralelas en líneas temporales que nunca se cruzan, o que sí lo hacen, en momentos tan breves que ni siquiera los notamos. El ser humano no teme al vacío, teme a que el vacío tenga sentido. Incluso si Fens es ficción, incluso si su historia fue inventada por un escritor en una habitación iluminada por una lámpara de escritorio, su existencia simbólica revela algo profundamente real. Nuestra obsesión con los límites del tiempo, con la posibilidad de que el pasado no sea un cementerio, sino un territorio aún por explorar. Y eso, esa necesidad de creer que el tiempo puede romperse, que el ayer puede visitarnos, que los muertos pueden caminar entre los vivos sin que nadie lo note, eso es más poderoso que cualquier prueba forense. Más elocuente que cualquier documento oficial, más duradero que cualquier verdad científica. Hoy sabemos que Rudolf Fens probablemente nunca existió. Fue un personaje de ficción, nacido en las páginas de un relato corto, que se escapó de su historia, se infiltró en el inconsciente colectivo y se volvió mito. Pero pregúntate esto, si mañana encontramos un diario fechado en 1876, con descripciones exactas, detallados, imposibles, de Nueva York en 1950. Con nombres de calles que aún no existían, con anuncios de películas que no se habían filmado, con referencias a tecnologías que no se habían inventado, ¿cambiaría eso la ciencia? ¿O cambiaría algo más profundo, nuestra fe en lo imposible? En Paradoja Alfa no buscamos respuestas definitivas, porque las respuestas cierran puertas. Nosotros buscamos las preguntas que nos mantienen despiertos en la madrugada, las que nos hacen mirar 2 veces al reloj, las que nos obligan a detenernos en medio de la calle y preguntarnos: ¿estoy seguro de que el tiempo va en una sola dirección? ¿Estoy seguro de que el pasado ya pasó? ¿Estoy seguro de que el hombre que acaba de cruzar la esquina no viene de otro siglo? Quizás, él aún está ahí, caminando entre nosotros. Solo que esta vez, no lo vemos. Si este video te hizo cuestionar la naturaleza del tiempo, si por un instante dudaste de que el pasado esté realmente enterrado o que el futuro ya esté escrito en algún rincón del universo, entonces no estás solo. Dale like, suscríbete y activa la campanita, porque en Paradoja Alfa cada historia no es solo un relato, sino una puerta disfrazada de coincidencia, una grieta en lo que creemos saber, y nunca sabes qué hay del otro lado. Una verdad olvidada, una advertencia del futuro, o un eco de una realidad que eligió no existir. Déjame en los comentarios tu respuesta honesta. ¿Crees que el viaje en el tiempo es posible, no por máquinas ni agujeros de gusano, sino porque el tiempo mismo es una ilusión que construimos para no perdernos? ¿O es solo un espejo perfecto de nuestros deseos más profundos, la nostalgia, el arrepentimiento, la esperanza de corregir lo que ya no tiene remedio? El próximo video nos llevará a un manuscrito que nadie ha podido descifrar en más de 600 años, lleno de símbolos que no pertenecen a ninguna lengua conocida. Dibujos de plantas que no existen en la Tierra y diagramas celestes que no coinciden con ningún cielo humano. El código Voynich, un lenguaje humano, o una señal de otra conciencia. Hasta entonces, no aceptas la realidad como te la entregan, no confíes en lo que el reloj te dice, no asumas que estás en el presente correcto. Sigue cuestionando la realidad.